afección denominada fiebre por arañazo de gato. Estas dos afecciones, pues, vamos a estudiarlas del día de hoy. La primera, la enfermedad de Carrión, ha sido denominada de esa manera en homenaje al acto heroico de Daniel Alcides Carrión, un estudiante de medicina peruano que ofrendó su vida con el propósito de esclarecer cuál era el proceso evolutivo, la historia natural de la enfermedad, que en ese momento pues estaba oscuro. Habían dos manifestaciones claras, la una fiebre hemolítica y la otra una lesión cutánea. Era denominada la fiebre de Oroya porque se presentó justamente en el Valle de Oroya, en donde se construían pues el ferrocarril que iba desde el centro del Perú hacia la zona norte. Y también pues las manifestaciones de estas cutáneas eran conocidas como la verruga peruana. Pero en aquel momento, pues al finalizar el siglo XIX, se consideraba que eran dos entidades completamente separadas. Y Daniel Alcides Carrión, pues, tenía su teoría de que era una sola afección que presentaba dos fases. Y él, pues, lo que hizo fue inyectarse, inocularse el agente causal que fue la Bartonella bacilliformes para que se le desarrolle en él la forma de la fiebre y lamentablemente pues eso le causó la muerte. Él lo que tenía era pues la verruga peruana. Él lo que hizo fue tomar una muestra de esas lesiones de inyectarse y luego pues presentó la fiebre de Oroya, con lo cual pues se consideró que en realidad era una sola afección y por esa razón se la bautizó como la enfermedad de Carrión. Este acto de Daniel Alcides Carrión pues ha merecido no solamente ese tipo de reconocimiento, sino también múltiples estatuas u objetivos en cursos, en seminarios en homenaje a él. Aquí nosotros en el Ecuador, la Asociación de Facultades de Medicina, la AFEME, tiene instaurada una condecoración que se denomina Daniel Alcides Carrión al trabajo de investigación realizado por estudiantes de medicina. El propósito de este premio pues es justamente el reconocer la tarea investigativa que realicen los estudiantes antes de su graduación como una especie de aporte previo a obtener su título profesional. Entonces, miren ustedes pues que este acto heroico de Alcides Carrión merece pues de que nosotros también estudiemos cuál es esta enfermedad y más que todo que le demos pues una especie de diagnóstico presuntivo, incluyamos en nuestro panorama diagnóstico esta afección en áreas en donde ya nos van a explicar los compañeros que se ha detectado aquí en el Ecuador. Y no simplemente, pues, como siempre les estoy diciendo, nos enfoquemos en las enfermedades que son las de mayor frecuencia o las que se promocionan mucho, las que se magnifican, y estas otras pues van quedando rezagadas, olvidadas, a pesar de que no han sido erradicadas, no han sido eliminadas, siguen estando allí. Y entonces pues en algún momento nos vamos a topar en un servicio con un caso de estos y después lamentablemente no sabemos qué hacer. La otra afección que vamos a ver es la fiebre de arañazo de gato, pues como ustedes ya deducirán, se produce posterior a un accidente de esta naturaleza. Y aquí pues tiene mucho que ver la condición social, ambiental en la que están las personas. No es que exclusivamente es en algún área, sino que pues son los gatos, los animales que están transmitiendo esta afección porque ellos a su vez son también contaminados con insectos como son las pulgas. Entonces el gato, pues como sabemos, es un animal que no le gusta estar todo el tiempo en una
forma sedentaria, él es un felino y entonces tiene que salir a buscar cazar sus presas, pues y eso lo pone en contacto con otro tipo de animales y su contaminación por ese sentido puede ser mayor. Luego, dentro de la vivienda, pues se dan las condiciones para que se produzcan este tipo de accidentes, sea por juego, sea porque de alguna manera se le fastidia al gato y este como un mecanismo de defensa pues le provoca un arañazo y luego vamos a ver cuál es la consecuencia de ello. Vamos entonces a revisar pues en primer lugar la enfermedad de Carrión, así que a ver los compañeros que están encargados de hacer esta presentación. Ya, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeras. Nosotros somos del grupo de Bartonelosis. Pasarme. Ya, bueno, como lo mencionó el doctor, estos microorganismos pertenecientes al género de la Bartonella son pequeños bacilos polimorfos, aerobios y con estructura de gram negativos que se consideran microorganismos intracelulares facultativos. Estos se han localizado en el interior de las hematíes humanas, como es el caso de la Bartonella falciformis, en los hematíes de gato, como es el caso de la Bartonella henselae, y en el interior de las células endoteliales humanas, cuando se produce endocarditis, como la Bartonella quintana y la henselae. Tenemos también que solo dos miembros del género están provistos de flagelos, que es la Bartonella falciformis y la Bartonella clarigeae. Ya, pásale. Ya, tenemos que en 1993 la única especie que se había asociado a una patología humana era la Bartonella falciformis, que es el agente causal de la enfermedad de Carrión. También en este mismo año se realizó una reclasificación taxonómica de 3 especies patógenas que pasaron a formar parte de este grupo, de este género, que es la Bartonella quintana, la henselae y la elizabethae. Y tenemos que la primera, que es la Bartonellosis quintana, es la que ha surgido como un agente etiológico en estos últimos años. Pásale. Ya, en cuanto a la taxonomía, tenemos que, como les mencioné, bueno, aquí en este mismo año, en 1993, se realizó un análisis filogenético y se secuenció la fracción 16S del ARN ribosómico de la bacteria y como resultado se situó que la Bartonella se situó en la subdivisión del alfa 2 de una proteobacteria. Ya que es filogenética a géneros como la brucela y a la agrobacteria, que a otros como era la rickettsia, porque antes se le testaba en el género de los rickettsiales, entonces debido a filogenético ya se lo quitó del orden de las rickettsiales. Pásale. Ya, entonces vamos a ver, aquí tenemos una tablita en donde encontramos a todos los géneros de Bartonella y específicamente al hombre, que es la falciformis, que es la causante de la enfermedad de Carrión, la verruga peruana y la bacteremia, y la henselae, que es la que causa la enfermedad por arañazo de gato. Pero también tenemos una tercera, que es la quintana, que es la que causa la fiebre de las trincheras. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la historia de la enfermedad de Carrión. En sí, no se sabe con certeza cuándo se reconoce o cuándo fue el origen de la enfermedad de Carrión. Sin embargo, se considera que esta es reconocida desde culturas preincas como el damoche y el amochino, principalmente porque dejaron estos registros artísticos, como podemos ver en la primera imagen, que es un cuenco de cerámica en donde se ven en su cuerpo representaciones de las verrugas. Aquí también en el Ecuador, en la región de Manabí, en la cultura jamacoque, se ve una máscara de cerámica en donde también se le observan las erupciones compatibles a lo que es la verruga peruana.
En el siglo XIX sucede un acontecimiento importante, que es el fallecimiento de 7.000 trabajadores durante la construcción de una de las ferrovías más altas del mundo en Perú, que es esta recorre desde Callao hasta La Oroya. En sí, esta enfermedad presentaba fiebre y anemia severa, por lo tanto le denominaban la fiebre de La Oroya. Más adelante, como ya mencionó el doctor, un estudiante de medicina, Daniel Carrión, en 1885 decide autoinocularse sangre procedente de la verruga de un paciente hospitalizado. Después de 21 días presentan los primeros síntomas y signos clásicos de la fiebre de Oroya. Después fallece el 5 de octubre y además de esto, lo importante es que él demuestra que tanto la fiebre de Oroya como la verruga peruana son dos fases de una misma enfermedad, que es la enfermedad la cual lleva su nombre de Carrión, ya que en el siglo XIX había, durante el acontecimiento que les comentaba de los trabajadores, había un enigma clínico que era que trataban tanto la fiebre de Oroya como la verruga peruana como dos enfermedades distintas y no como fases de una misma enfermedad. Es en 1905 que Alberto Bartón, un investigador, descubre cuál es el agente causante al observar cuerpos endoglobulares. Y para 1913, Richard Strong ya propone el nombre de la Bartonella bacilliformes como causante de esta enfermedad. Además de eso, en ese mismo año, Townsend identifica el vector, que es la Luxomia verrucarum, el vector responsable de la transmisión. Cámbiale, por favor. Ahora, al hablar de este agente infeccioso, específicamente la Bartonella bacilliformes, debemos saber que es un bacilo gram negativo pleomórfico. ¿Qué significa eso? Que puede adaptar la forma de bacilo, cocobacilo o cocoide. Además de esto, es intracelular, tiene un diámetro de 0.2 a 0.5 micras de ancho por 1 a 2 micras de largo. Es aeróbico, no fermentativo y es unipolar con 2 a 16 flagelos. Cámbiale, por favor. Ya, con respecto a la epidemiología, la enfermedad de Carrión ha sido descrita en las zonas de la costa y sierra de Ecuador, la sierra de Colombia y en el Perú. Desde 1940 se han reportado diversos casos esporádicos procedentes de la provincia de Manabí, Guayas, El Oro, Zamora, Chinchipe, Azuay y Tungurahua. Según una investigación, los sectores en los cuales ha sido más predominante o ha habido un mayor número de casos y se les ha considerado como áreas endémicas ha sido el sector de Coaque, pero eso ya es un sector que es en sí dentro de los primeros indicios de bartonelosis en el Ecuador. También está el sector de Portobelo, Zaruma y Loja, el sector de Zamora, Chinchipe y Zumba, y uno de los sectores más actuales, según esta investigación, que es Cordillera de Paján y Chongón Colonche. En sí, en esta se han reportado diversos casos, como vemos en la tabla número 1, en el cual hay una mayor prevalencia de estos casos en personas, como vemos, de edad de 15 a 39 años y en menores de 15 años. Cámbiale, por favor, la siguiente. Ahora, con respecto a la epidemiología del vector, en este caso en Ecuador solo se ha identificado como transmisor al vector Lutzomia navesi, pero también en los distintos sectores como en Paján se han descrito distintos vectores como es el Lutzomia gomesi, la panamensis, el chazoni, el salayesis del serrana. En Portoviejo, el gorbitsi y el cañenensis, y en Jipijapa no se ha identificado ningún tipo de este vector, y en Zumba la Lutzomia serrana y la Lutzomia nevesi. Siguiente. En cuanto a la dinámica de transmisión, el vector debemos saber que las hembras son las únicas que van a picar en sí a los vertebrados y se van a alimentar de su sangre. Además de estos, tienen una actividad tanto crepuscular y nocturna. Con respecto al reservorio, se ha visto que los únicos reservorios de este tipo de enfermedad son los pacientes con lesiones eruptivas. Entonces, la bartonelosis en el humano es transmitida por la picadura de la Lutzomia, como ya mencioné, del hembra, y esta lo que va a hacer es transmitir
la bacteria a una persona sana. Entonces, primero va a absorber sangre de una persona que presenta las lesiones verrugosas para después transmitirla. A ver, estamos justamente estudiando en esta unidad las enfermedades de transmisión vectorial, es decir, aquellas que se transmiten por insectos, una transmisión que tiene ese carácter de que es una transmisión inoculativa. En este caso, pues, estamos mirando que el insecto, la luxomia, pica a una persona y le inocula la bartonela hacia su torrente sanguíneo. Esto es lo que nosotros tenemos que recordar. ¿Por qué razón hacemos hincapié? Porque a veces, pues, vamos a creer que la transmisión se da por contacto con las personas que tienen verrugas, y no es así. La transmisión se hace a través de la picadura de los insectos. Es por eso que la estudiamos, les repito, como una enfermedad de transmisión vectorial. Y ustedes, pues, pudieron ya ver cuáles son las áreas en donde se han descrito casos. La provincia de Manabí, la provincia de Guayas y el corredor sur, que va a la provincia del Oro, provincia de Loja y la provincia de Zamora Chinchipe. Es decir, pues son áreas en donde existen vectores y estos pues pueden contaminarse cuando un paciente llega y sirve como fuente de infección para esos insectos. Miren de que este corredor, pues como veían en el mapa, viene a ser para nosotros lo más interesante, hace una especie de L, Manabí, Guayas y luego la parte sur, que colinda con el Perú. Perú es el que mayor número de casos reporta de esta afección, pero como vimos también en el mapa, hasta Colombia se produce todavía una infección de estas características. Bien, entonces, ahora sí vamos a ver cómo es el mecanismo fisiopatogénico. ¿Qué es lo que sucede para que se produzcan estas 4 fases que se reconocen? Entonces, desde el momento en que un mosquito le pica a una persona hasta que se presentan ya las lesiones verrugosas. Bien, entonces, iniciemos, vamos adelante. Bueno, con respecto al periodo de incubación, se ha visto que existe una media de 61 días para que se presenten los primeros síntomas y signos que son compatibles con la primera fase, que sería la fase de la fiebre de Oroya, pero puede haber un rango de 10 a 120 días. ¿Por qué es tan largo este periodo de incubación? ¿Qué pasa cuando la bartonela es inoculada? Lo primero que va a suceder es que esta va a dirigirse principalmente a los eritrocitos. Entonces va a invadir a los eritrocitos y después se va a multiplicar. Toda esa fase aguda representa la multiplicación de la bacteria dentro del eritrocito. Ya, pero, a ver, espérate, te me adelantas. Primero te digo por qué razón se produce un periodo de incubación tan largo, es esta primera fase. O sea que no es que inmediatamente que le pique, a los pocos días aparecen ya las manifestaciones clínicas, sino que demora un poco. Ya nos explicas, este agente es intracelular y va a meterse en los hematíes, en los glóbulos rojos. ¿Y qué hace qué hacen los hematíes? Dentro de los hematíes ya va a comenzar a multiplicarse. Pero es una multiplicación, es un crecimiento lento, no es un crecimiento acelerado. Entonces el tiempo que se demora pues en este proceso de reproducción es bastante largo comparado con otro tipo de afecciones. Entonces esta primera fase, esta primera parte de incubación o periodo asintomático, pues puede tener una duración en promedio de unos 60 días, que puede ir, pues si es que la carga es bastante grande, desde los 10 días, o puede prolongarse hasta, imagínense, unos 3 o 4 meses. Bien, ¿qué pasa luego en los glóbulos rojos? Sigue. Una vez de que estos ya han sido, pues, invadidos por la bartonela, ¿qué pasa en el glóbulo rojo?
Pásale a la siguiente, Mela. No, pues las Sí. manifestaciones. A ver, Bueno, después de eso aquí vamos a hablar directo de las manifestaciones clínicas, ¿no? pero ¿qué pasa? Pues lo que te estoy preguntando es, ¿qué pasa en el glóbulo rojo? Se metió la Bartonella ahí, recordemos que tiene flagelos unipolares, es decir, en un solo lado, y entonces se metió al glóbulo rojo y empieza su proceso de división. ¿Y luego qué sucede? O sea, después de eso va a haber un proceso en el cual también la bacteremia disminuye. Por ejemplo, se presentan en esa fase de la anemia, pero después de esto va a haber un proceso en el cual la bacteremia disminuye hasta la formación de las verrugas. Pero si estamos recién cuando es invadido el glóbulo rojo, ¿qué sucede ahí? ¿Qué hace el organismo? O sea, produce un mecanismo de defensa. ¿Cómo? Eh, A ver, es que esto, cada vez Doc, necesitamos la fisiopatología para poder explicar, pues, por qué se produce tal o cual manifestación clínica, pero tenemos que entender primero este proceso. ¿Qué pasa con ese glóbulo rojo? Fíjese en el esquema, pues usted mismo me ha puesto el esquema ahí. ¿Qué es lo que está viendo alrededor del glóbulo rojo? ¿Qué observa ahí? o sea, los macrófagos, Doc, alrededor del hemati están los macrófagos. Ya. Entonces o sea, se va a desarrollar este proceso inflamatorio debido a la parasitemia del glóbulo rojo. Entonces, A ver, entonces, igual que, pero ya aprobaron pues inmunología y entonces entienden esto. A ver, el agente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues disparar una respuesta de tipo celular y de tipo humoral. Pero si la Bartonella se mete dentro del glóbulo rojo, se protege. ¿Hasta cuándo? Hasta que los macrófagos, los linfocitos que están alrededor, pues empiezan a disparar señales de alerta a nuestro sistema humoral. ¿Y qué es lo que se produce? Anticuerpos. ¿Qué hacen esos anticuerpos? van a intentar destruir el eritrocito, el glóbulo rojo. Y lo destruyen, y lo destruyen. Entonces se produce pues un proceso de destrucción al que le conocemos como autoinmune. Nosotros mismos no estamos matando a los glóbulos rojos parasitados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Van y le rompen al glóbulo rojo. ¿Qué pasa en ese momento con las bartonelas? Quedan libres, otra vez en la circulación. Y entonces, a ver, ¿qué se produce en ese momento? Vamos a la clínica. ¿Qué pasa en esta fase? Bueno, dentro de la primera fase también le denominan la fase anémica y esta está en relación a su nombre de la fiebre de Oroya. Entonces, en esta fase, lo más común que se puede presentar es fiebre y palidez, acompañados de malestar general, cefalea y porexia y mialgias. Además de esto, otros signos importantes es la presencia de una anemia severa hemolítica, principalmente debido a la destrucción, como ya dijo el doctor, de los glóbulos rojos, y se va a presentar junto con una ictericia, una hepatomegalia y una linfoadenomegalia. Además de esto, se ha visto que en esta fase es muy común las infecciones oportunistas y diversas complicaciones cardiovasculares. A ver, entonces, ¿por qué se llamaba fiebre de Oroya? ¿Por qué le llamamos
que reconocemos así a esta fase. Una fase, ¿qué es lo que caracteriza esto? O sea, en esta fase lo que caracteriza es la fiebre y la anemia, porque como mencioné antes en la historia de los trabajadores, ellos presentaron esto característico, la fiebre y la anemia, y como eran trabajadores del sector de la Oroya, decidieron denominarle, en honor a ese sector, la fiebre de Oroya. Pero eran los síntomas y signos característicos era la fiebre y la anemia severa que presentaron. ¿Y por qué la anemia? La anemia se presenta debido, como ya mencioné, a la destrucción de estos eritrocitos que produce la bacteria. No produce la bacteria la destrucción, sino nuestro propio sistema inmune. Sí. Por tratar de eliminar a esas bartonelas, pues nuestros anticuerpos se van encima de los glóbulos rojos y los rompen. Y quedan las bacterias libres. Y ni siquiera es que se les ha destruido a las bacterias, sino que estas quedan libres. Entonces, todo este conjunto de manifestaciones, pues, es lo que configuran este proceso llamado fiebre de Oroya. Fiebre, palidez por la anemia, aunque también al haber un proceso de hemólisis exagerado, acelerado, lo que podemos reconocer también es ictericia. A ver, miren en la fotografía que nos ha puesto este paciente. ¿Qué miramos en él? ¿Qué es lo que nos llama la atención? La ictericia que presenta, Eso es lo más llamativo, por eso nos has puesto ahí. Nosotros lo miramos y vemos, pues, ese color tiene un tinte amarillento. No es una palidez, es un color amarillo cetrino, esa es una ictericia ya generalizada. ¿Eso qué significa? De que ha habido, pues, una hemólisis importante, ¿no? ¿Qué más puede suceder en este proceso? ¿A dónde puede llegar la enfermedad? ¿Puede causar la muerte? Sí, en esta fase anémica es una de las formas de presentaciones más graves y se ha visto que tiene hasta un 40% de letalidad, principalmente por lo que menciono que está relacionada con infecciones oportunistas. Se ve que es bastante frecuente la presencia de infecciones oportunistas, principalmente como la salmonela, al plasmodium, al mycobacterium. Entonces, por lo tanto, la letalidad en el grupo de estos pacientes es muy alta. Y miren que la salmonela es la bacteria que ha estado relacionada con mayor frecuencia a esta infección, porque además las personas pues que están en esa condición de trabajo ingieren alimentos que no están garantizados y por esa razón pues también se contamina con salmonela. Pero ¿qué pasa con la salmonela? Que al ver o al sentir que no hay pues una respuesta de defensa, la salmonela hace un cuadro septicémico. Recuerden ustedes que la salmonelosis pues pasa por algunas etapas. De una gastroenteritis pasamos luego a una bacteriemia, una septicemia y un shock séptico. Entonces, si la salmonela al pasar a la sangre no tiene ningún tipo de control, pues desarrolla esa infección generalizada y la muerte sobreviene tanto por esa anemia cuanto por la infección sobreañadida. Esta es entonces la fase en la cual pues ya el paciente puede fallecer, es decir, la fase terminal. Otros, en cambio, superan esta fase y quedan asintomáticos. ¿Y qué es lo que sucede luego? Sigan. Pásale, pues. Bueno, también se ha visto la presencia de una fase intercalar. En sí, esta tiene una duración aproximada de 1 a 3 semanas hasta meses, pero en esta lo que se ha visto característico es que se detiene la hemólisis, por lo tanto se ve una mejoría o desaparición de los síntomas y signos del paciente, para después pasar a la siguiente fase. Pásale, por favor. A la fase eruptiva o también denominada verruga peruana. En estas vamos a ver que las lesiones eruptivas van a afectar la piel y mucosas de la boca, nariz y fosas nasales. Van a ser algunas de superficie lisas, no dolorosas, color rojo púrpura o violáceo y pueden sangrar fácilmente. Entonces se van a describir
tres tipos principales de verrugas. La primera es la miliar, la mular y la nodular. Con respecto a la miliar, esta es una verruga pequeña de menos de 3 milímetros de diámetro. Además de esto, en sí en la fase eruptiva, algo importante que hay que mencionar es que esta afecta principalmente a los niños y adolescentes, sin que hayan tenido un cuadro típico de la fase agudemática. O sea que puede haber pacientes que presenten este tipo de fase eruptiva sin la necesidad de que hayan presentado una fase anémica. Y con respecto a la mular, es una verruga de más de 5 milímetros, es erosionadas y muy sangrantes y sesiles. Y en la tercera es una verruga tipo nodular, en la cual va a haber superficie, se va a encontrar en las superficies extensoras de brazos, piernas, y generalmente son múltiples, como podemos observar en imagen. A ver, regrésale las láminas, regrésale hacia donde estábamos viendo el proceso evolutivo. La anterior, la primera, la anterior. Esa. A ver, entonces les decía, la fiebre de Oroya puede llevar pues a un desenlace fatal, a la muerte del paciente o a este periodo asintomático. ¿Qué pasó? Miren ustedes en el esquema, ¿a dónde se fueron las partonelas? Digo, que estaban en la sangre y sintiendo que ya los anticuerpos les están persiguiendo, ¿qué es lo que hacen estas? Pues se van a meter en las células epiteliales, se van hacia la dermis y empiezan a desarrollarse lentamente así. Este periodo asintomático o periodo intercalar, pues es el que dura aproximadamente unas 2 semanas, y eso es lo que desconcertaba a las personas, y por eso pensaban que eran 2 enfermedades. Terminó la parte febril, terminó la parte de la anemia, porque ya los microorganismos se fueron de la sangre y se metieron más bien hacia la piel. Y hasta que empiecen a presentar ese tipo de lesiones en las células epiteliales, los pacientes estaban aparentemente sanos. Y luego aparecían estas características de las verrugas y daba a entender de que era una infección completamente distinta. Entonces, durante este proceso de asintomático o de fiebre o de periodo intercalar, el paciente afebril, el paciente ya sin molestias, presenta después ese tipo de lesiones. Volvamos entonces para que reconozcamos a lo que se llamaba pues la verruga. ¿Cómo son esas verrugas? Entonces, a ver, repitamos nuevamente. ¿Cómo se caracterizan esas verrugas? Ya, entonces la primera es la denominada miliar. Esta verruga importante es el diámetro, mide menos de 3 milímetros de diámetro. Además de esto, consiste en pequeñas pápulas que pueden ser globulosas y que además pueden tener un color rojo vivo y a veces pueden ser pruriginosas. Entonces, esto es característica de esa forma, la miliar. Con respecto a la verruga mular, estas son ya tumoraciones mayores a 5 milímetros de diámetro, y estas pueden ser, lo importante era que sean erimatosas, sesiles y que están erosionadas. Y como vemos en imagen, son sangrantes. En cambio, en la nodular ya van a ser una forma Lo importante es que van a encontrarse superficies extensoras de brazos y piernas, pero no van a generar ningún cambio en la piel, como vemos en imagen. Ok, entonces miren ustedes, vamos a reconocer esas presentaciones clínicas, ¿no? La miliar, la mular y la nodular, que está diseminada particularmente en los miembros inferiores. Yo quisiera que miren ustedes, no sé si le alcanzas a aumentar un poco la imagen de la mular. ¿No le puedes agrandar un poco? A ver, cuando nos habla de sésiles,
lo que quiere decir es de que están creciendo hacia afuera con un pedúnculo, como estamos mirando ahí. O sea, no es que están creciendo al mismo nivel de la piel, sino que se están haciendo un poco largas hacia afuera. Miren ustedes, eso es lo que quería que puedan reconocer. Entonces, ven una costra negra en la parte anterior, pero la distancia que hay desde esa parte hacia la piel es aproximadamente de unos milímetros, 1 centímetro, puede ser incluso mayor. Ok, bien, entonces, a ver, esta es la caracterización clínica de la enfermedad de Carrión, una fase primera de, digamos, reproducción de los microorganismos que coincide con el periodo prepatogénico. Luego viene la fase febril, que ya entendemos que se produce pues por la invasión a los glóbulos rojos y la posterior ruptura de ellos con un cuadro anémico hemolítico. La tercera fase es de una aparente curación, a la que llamamos fase intercalar, y la cuarta fase es la erupción cutánea, con estas tres formas clínicas que estamos viendo ahí. Bien, continúa. Ahora sí, con respecto al diagnóstico, vamos a ver que se pueden realizar distintas pruebas tanto en la fase anémica como en la fase eruptiva. Entonces, en la fase anémica, uno de los más importantes diagnósticos es el frotis sanguíneo con tensión de Giemsa o Wright. En esta, lo que vamos a identificar es la forma y el índice de parasitemia. Por ejemplo, en la fase aguda vamos a poder observar las formas bacilares. Y posteriormente, ya cuando estemos en la fase, cuando ya estemos en la fase verrugosa, vamos a poder observar las formas cocoides. Con respecto al índice parasitario o de parasitemia, se ve que desde 1 hasta el 100% de los eritrocitos van a estar parasitados. Entonces, el frotis es importante para el diagnóstico, pero aún así obteniendo un resultado negativo, se dice que y con el diagnóstico clínico se puede iniciar el tratamiento inmediatamente. Otro tipo de pruebas que se puede realizar es del hemograma. Como vimos, el paciente va a presentar una anemia muy intensa y principalmente va a estar caracterizada por una leucocitosis, además de una desviación hacia la izquierda. En este tipo de anemia es una anemia hemolítica que va a presentarse como macrocítica e hipocrómica. Entonces, también se pueden realizar otras pruebas, como son las pruebas hepáticas, ya que se ha visto que hay un compromiso importante de estos pacientes en la fase aguda. Principalmente vamos a encontrar ahí las bilirrubinas y las transaminasas elevadas. En cuanto a las pruebas serológicas que podemos realizar, tenemos los anticuerpos, la prueba de inmunofluorescencia indirecta o también denominados anticuerpos fluorescentes indirectos. En esta se requieren, la prueba en sí es un análisis de la detección de anticuerpos contra Bartonellosis bacilliformes, y además se ha visto que tiene buenos resultados. Otra importante es la titulación de anticuerpos inmunoglobulina M y inmunoglobulina G para la Bartonella bacilliformes. Y para confirmar en sí el diagnóstico, se puede utilizar en la fase anémica el hemocultivo y el PCR para Bartonella bacilliformes. En cuanto al... Espérate. A ver, recuerden ustedes, en la fase anémica, ¿qué es lo que sucede? Bartonella ha invadido glóbulos rojos. Y entonces lo que nosotros vamos a tratar es de buscarle a este agente dentro del glóbulo rojo. Entonces pedimos pues un frotis sanguíneo y vamos a reconocer, no alcanzamos a verlos bien, pero algo similar a lo que buscamos en el paludismo, parásitos dentro de los glóbulos rojos. Aquí lo que vamos a encontrar son los bacilos rosados, porque son gram negativos dentro de los glóbulos rojos. Este es un examen muy importante y que tiene una buena sensibilidad, pero en la fase aguda. Ahora, también vamos a
determinar la presencia del microorganismo a través del cultivo. Sin embargo, el cultivo demora muchísimo tiempo y no es pues un medio que nos ayude a tener un diagnóstico inmediato. Actualmente pues podemos hacer también un PCR, pero ustedes saben que no está disponible sino en muy pocos laboratorios. Lo que más se utiliza es la titulación de anticuerpos para Bartonella bacilliformis o las pruebas de inmunofluorescencia indirecta también para detectar los anticuerpos. Estos son exámenes que nos ayudan a identificar el agente causal. No se olviden eso que estamos hablando desde hace algunas clases. Las pruebas de laboratorio tienen dos propósitos. Primero, identificar el agente causal. Y segundo, determinar la intensidad o la gravedad del cuadro. Entonces, si yo pienso pues de que hay un proceso hemolítico, evidentemente pues voy a pedir un hemograma para saber qué porcentaje de glóbulos rojos se ha destruido. Si el paciente está pues con una anemia, y entonces veré ahí pues la serie roja, busco los glóbulos rojos, hago el conteo y también la hemoglobina. También en la serie blanca pues se trata de una infección bacteriana. Entonces lo que voy a encontrar es una leucocitosis con desviación a la izquierda. Justamente el incremento de neutrófilos es lo que caracteriza infecciones bacterianas. Ahora, cuando nosotros pues hacemos la titulación de anticuerpos, también nos establecen cierto tipo de rangos. Cuando la dilución es mayor de 1 a 256, hablamos de que esa prueba es positiva. Si hablamos entre 4 y 256, hablamos de que esa prueba todavía no es confirmatoria, y menos pues es una prueba negativa. Entonces debemos tener una alta cantidad de anticuerpos para que la dilución pues sea superior a 1,256. Las pruebas hepáticas igual nos van a ayudar simplemente para ver cuál es la intensidad de la destrucción de glóbulos rojos. ¿Qué es lo que vamos a detectar ahí? Pues es el incremento de bilirrubinas, básicamente, que ya sabemos que van a presentarse aumentadas por ese proceso de hemólisis. Y en esto en la fase anémica, ¿no? Ahora, la fase eruptiva, pues es otra característica. ¿Qué vamos a hacer allí? Ya en la fase eruptiva podemos realizar una biopsia cutánea con tinción de Warthin-Starry. En esta nos va a permitir detectar la presencia de las bacterias que generalmente se ven dispersas y también es importante porque nos permite diferenciar de otro tipo de presentación de enfermedad igual causada por Bartonella, que es la angiomatosis basilar. Además de esto, podemos utilizar una prueba serológica, la de Western blot, pero como es un procedimiento muy caro, normalmente casi no se realiza. Entonces, para tener un diagnóstico definitivo, las pruebas que utilizamos son los cultivos de las biopsias de las lesiones y el PCR para Bartonella bacilliformes. Bien, entonces acá vean ustedes de que más bien el examen que nos ayuda mucho es la biopsia, pues evidentemente le vamos a tomar una biopsia de esas lesiones y vamos a ver esas características del infiltrado leucocitario, linfocitario que hay ahí alrededor de o en esa zona en donde hemos hecho la punción. Y de igual manera, pues vamos a solicitar la titulación de anticuerpos, pues, ¿no? Bueno, vamos adelante entonces. ¿Cuál es el tratamiento recomendado? También es importante mencionar que debemos tomar en cuenta el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en la fase anémica muchos de los síntomas van a concordar con la fiebre tifoidea, la malaria, la brucelosis, hepatitis viral, meningitis, leptospirosis, anemia hemolítica autoinmune, la anemia plástica, tifus murino y leucemias. Y en cambio, en la fase eruptiva es importante tener un diagnóstico diferencial del hemangioma, el sarcoma de Kaposi, granuloma piógeno, fibrosarcoma,
la angiomastosis basilar, que es muy importante debido a que se generan por la misma bacteria, y el linfoma maligno, la lepra, la reticuloendoteliosis, lipomas y gangliones. Siguiente. En cuanto al tratamiento, es importante mencionar que durante la fase o la fiebre de Oroya se ha visto la utilización del cloranfenicol de 500 miligramos vía oral por 14 días junto con un beta-lactámico, o si no también se puede optar por la ciprofloxacina igual de 500 miligramos cada 12 horas por 14 días en adultos. En cambio, en niños es igual cloranfenicol, pero con una dosis de 50 a 75 miligramos por kilogramo día en 4 dosis por 14 días junto con un beta-lactámico. Y en cuanto al ciprofloxacina, de 200 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. En cambio, en la verruga peruana, el fármaco de elección en sí es la rifampicina, de 10 miligramos por kilogramo vía oral por 14 días, o también la streptomicina, aunque se ha visto un mejor resultado con el uso de la rifampicina. Y en niños se utiliza la rifampicina de 10 miligramos por kilogramo vía oral por 14 días, hasta un máximo de 60 miligramos sobre 10. En caso de que el paciente muestre una falta de respuesta al tratamiento, se ha utilizado otros esquemas. Como vemos en el cuadro, en la fase anémica no complicada se utiliza la ciprofloxacina o el cotrimoxazol o la amoxicilina. Y en cambio, en la fase anémica ya complicada se puede utilizar la ciprofloxacina o la ceftriaxona. Y en la fase eruptiva, la eritromicina o la ciprofloxacina. Miren que les decía, el cloranfenicol pues se utilizaba más cuando había una sobreinfección con salmonela, pero hemos visto últimamente también que la salmonela se ha vuelto resistente al cloranfenicol. Entonces, más bien el medicamento de elección en este momento viene a ser la ciprofloxacina, en este esquema que está planteado, 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. Y en los niños, pues la mitad de esa dosis. En cambio, cuando hay la presencia de la verruga, pues muchas veces el tratamiento puede ser combinado, rifampicina, o también podemos darle doxicilina, amoxicilina. Bueno, vamos adelante entonces. Veamos el caso. Siga entonces. Sí, doctor, todavía Vamos falta a la ya. otra sección. Bien. Ya. Entonces tenemos ahora la enfermedad por arañazo de gato. Ya. Esta tenemos que fue descrita por Debré en 1931. Esta enfermedad durante muchos años fue considerada un misterio, pero con esta descripción en 1931 ahora se sabe que su agente etiológico es la bacteria Bartonella henselae. Esta es una enfermedad benigna, autolimitada y es causada por esta bacteria, que les mencioné, bacteria henselae, y esta va a aparecer principalmente en niños y adultos jóvenes. El reservorio es del gato doméstico y es transmitida al hombre por medio de los rasguños o mordeduras de estos. Esto se puede presentar 2 semanas después de lo que haya pasado con el contacto con el gato, pueden aparecer linfadenopatías. La transmisión está dada por medio de las garrapatas y la pulga del género Cenocephalides felis. Ya. En cuanto a su epidemiología, ya, esta es de distribución mundial. Su incidencia se ve incrementada en las estaciones que son cálidas y húmedas. Aquí en sí es desconocida tanto en nuestro país como en los países desarrollados debido a que esta enfermedad es autolimitada y por lo general no se reportan casos epidemiológicos. Pero en Estados Unidos se estima que hay más de 2.000 personas hospitalizadas por esta enfermedad y otras por 2.200, 22.000 tratadas de manera comunitaria, siendo los infantes que son los más perjudicados. Ya. Su mecanismo de transmisión, como les mencioné,
Esta se va a transmitir principalmente entre gatos a través de las heces de las pulgas. Entonces tenemos que, como vemos en el gráfico, tenemos que los huevos de la pulga son arrojados en el medio ambiente. Estos huevos van a desarrollarse a larvas y de larvas a pupas y de pupas se van a convertir en las pulgas, en pulgas adultas. Pero ¿cómo los gatitos se contagian con estas pulgas? Estas se van a contagiar cuando los gatos tienen abrasiones en la piel o tienen rasguños y esto va a provocar que la pulga contaminada va a picar al gato y esta se va a infectar con las heces de las pulgas que están contaminadas. Pásale. Ya, entonces esta Bartonella va a parasitar los glóbulos rojos que son ingeridos por las pulgas y estas pueden sobrevivir en las heces hasta 9 días. Entonces las heces de las pulgas van a acabar en la parte inferior de las uñas de los gatos y la bacteria Bartonella se va a acabar transmitiendo tras el arañazo o la mordedura del gato. Ya, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que... Regrésale. A ver, entendamos bien cuál es el mecanismo fisiopatológico. ¿Qué hace esta bacteria cuando ingresa a una persona? Ya, cuando ingresa. La siguiente. ¿Qué pasa con esta bacteria? Ya. Cuando se da la infección, como podemos ver en el dibujo, tenemos que el hospedador, o sea, el reservorio de la Bartonella, que es la pulga, tras la transmisión por el vector, las Bartonellas van a colonizar lo que es la piel. Entonces, lo que hace que entre a las células migratorias. Entonces, lo que se provoca es que se transporta al endotelio vascular, en donde las bacterias van a persistir intracelularmente desde el nicho primario. Entonces, las bacterias se siembran en el torrente sanguíneo, donde invaden los eritrocitos y lo reinfectan de nuevo al nicho primario. Es un ciclo. Después se da una replicación dentro de los glóbulos rojos esto va a persistir va a chupar la sangre y va a seguir esto así en ciclo. A ver, siga. Ya, entonces en las manifestaciones clínicas tenemos que esta se va a presentar como una adenopatía crónica autolimitada o una enfermedad sistémica grave. Esta, como ya les mencioné, la infección se adquiere por medio de un arañazo o mordedura de gato y van a presentar dos tipos de manifestaciones, que son las manifestaciones típicas y las atípicas. Pásale, por favor. Ya, entonces, en las manifestaciones típicas tenemos que el cuadro clínico va a comenzar con una pápula o pústula de 0,5 a 1 centímetros de diámetro, que va a aparecer días después de que se haya dado el arañazo en el lugar de la inoculación, y esta puede persistir hasta 8 semanas. También se ha demostrado que entre el 25 y el 95% de los casos se puede presentar o se observa una linfadenopatía crónica que va a aparecer 2 semanas después del contacto con el gato y va a desaparecer en un periodo entre 2 a 6 meses. También aquí se puede observar fiebre, odinofagia, cefalea, anorexia en los 50% de los casos. Y la localización de la adenopatía va a depender del lugar de la inoculación, que los ganglios axilares son los más afectados. A ver, entonces tenemos dos fases. La primera de tipo local, en el punto en donde se produjo la mordedura, la lamedura, el arañazo del gato. Se provoca pues una lesión en la piel y por allí ingresa la Bartonella. ¿Y qué es lo que va a hacer? Invade esas células en la dermis, esas células epiteliales y empieza su reproducción. ¿Y qué es lo que sucede? Pues por parte de nuestro organismo. Vienen a hacer una defensa celular
y se encapsula la lesión. Y por ello, pues vemos, como está ahí en la fotografía, que se produce o que se genera una pústula que luego emana un poco de pus y puede permanecer, como vemos en la lámina de abajo, durante algún tiempo, por lo menos unas 8 semanas. No se cicatriza del todo. Ahora lo vamos a entender por qué no se cicatriza del todo, no desaparece, sigue esa lesión ahí. Porque la bartonela luego pues es tomada por los macrófagos y llevada hacia los ganglios linfáticos. Y viene la segunda fase, que es la presentación de estos ganglios infartados, crecidos. Vemos en cualquier región, en la región axilar, vemos aquí en la región cervical, podemos ver ganglios torácicos, dependiendo de en dónde se produjo el accidente. Generalmente, pues, hace un trayecto vertical a la presentación de los ganglios que incrementaron de tamaño. Puede acompañarse, pues, como vemos, de fiebre, odinofagia, cefalea. ¿Qué pasa en este sentido? La bartonela no ha desaparecido del organismo. En la piel está conformada o formada esa especie de granuloma que no termina de cicatrizarse porque no ha sido eliminada por completo el agente, la bartonela que estuvo allí. Y luego, pues otra porción, otro número de microorganismos fue hacia los ganglios y ahí se produce pues esa reacción inflamatoria. Entonces son estas dos presentaciones o dos momentos de la enfermedad, la lesión local y la región sistémica con el crecimiento de ganglios. ¿Por qué vienen los pacientes? Por los ganglios y por la fiebre. A esta lesión dérmica no le toman mayor importancia, no le dan mayor importancia, no le toman en cuenta. Por eso es que nos decían al inicio de la presentación, muchos de estos casos pasan sin reporte, sin tratamiento, porque a veces pues el tamaño del ganglio no es tan grande, tan llamativo y las personas no van al servicio de salud. Pero cuando los ganglios pues no es uno, son varios los que aparecen, entonces sí las personas se preocupan y vienen a la consulta para justamente decirnos eso, pues no, me están saliendo unas bolas en algunas zonas del cuerpo, estoy con fiebre, decaimiento, me duele la garganta. El antecedente importante aquí es el accidente que tuvo con el gato. Por eso se llama la enfermedad fiebre por arañazo de gato. Es decir, en el examen, en la anamnesis, ¿qué es lo que le vamos a preguntar? Si tuvo alguna lesión previa con el gato. Y entonces, sí, claro, aquí tengo pues todavía esa lesión que estamos viendo ahí. ¿Y qué pasó? Pues estuve jugando y el gato me aruñó y entonces a partir de eso, pues nosotros ya hacemos nuestro diagnóstico de que puede tratarse de este problema, de esta enfermedad por acción de Bartonella Hensel. Bien, siga adelante. Ya. Bueno, entonces tenemos ahora las manifestaciones atípicas. Esto es cuando ya se presenta una manifestación sistémica. Entonces aquí tenemos que entre el rango del 5 y 20% de los casos presentan, además de la adenopatía, van a presentar otros síntomas atípicos, que es la fiebre prolongada, que es el malestar general, la persistencia de astenia, la anorexia, la cefalea, el exantema y hasta artralgias. También se pueden observar trastornos sistémicos graves como es el síndrome oculoglandular de Parinaud. Este es un problema ocular que es similar a la conjuntivitis, pero se va a presentar con inflamación de los ganglios linfáticos y con fiebre. Luego de esto se va a presentar una inoculación conjuntival y va a desarrollar una conjuntivitis unilateral. Como podemos ver en la imagen, tenemos una conjuntivitis asociada con nódulos periauriculares palpables. Ya, pásale. Ya, también se pueden presentar manifestaciones oculares como neurorenitis, retinitis, exudado macular, manifestaciones neurológicas como es encefalitis, meningitis, mielitis, artritis cerebral, radiculitis. Pásale.
manifestaciones pulmonares, como son la neumonía, el derrame pleural. También se pueden presentar abscesos hepáticos y esplénicos y manifestaciones musculoesqueléticas, como es la osteomielitis y los abscesos paravertebrales. También es importante mencionar que en los pacientes inmunocomprometidos tienen inmunodeprimidos, perdón, está ahí. La enfermedad tiene un curso subagudo y es lo más frecuente aquí, es lo que es las lesiones extracutáneas y previa con bacteremia. También los pacientes cuando ya presentan VIH pueden presentar angiomatosis basilar. Pásale, por favor. Ya, en cuanto al diagnóstico, como el doctor lo mencionó, lo primero que se debe hacer es preguntarle a nuestro paciente si tuvo antecedentes de contacto con animales, como es el gato, con la presencia de algún arañazo o alguna lesión dérmica o ocular o que te presente alguna adenopatía. Cuando ya se tenga presente este antecedente, para confirmar el diagnóstico, lo que se debe realizar es un cultivo para Bartonella henselae a partir de muestras de sangre, de nódulos linfáticos y de otros tejidos, como con la tinción de Warthin-Starry, pero este ya no se utiliza mucho, como el doc lo mencionó, porque es de crecimiento lento, tiene alrededor de 9 a 40 días. Entonces, lo que actualmente se utiliza es la titulación de anticuerpos séricos para Bartonella henselae, en donde se ve la inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, y también RT-PCR para identificar la especie de Bartonella. Pásale, por favor. Ya, ahora en cuanto al tratamiento, tenemos que este se va a dividir en dos. Para los pacientes que tienen poca repercusión sistémica y manifestaciones que son típicas, por lo general no requieren tratamiento antibiótico, ya que este tiene como les mencioné, es una enfermedad autolimitada, entonces tiene una resolución espontánea. Pero hay casos en los que sí se le puede recetar, por ejemplo, la aplicación de calor o administración de analgésicos si presenta dolor. También acitromicina, que se le puede administrar 1 gramo vía oral cada día por 3 o 4 días para reducir las adenopatías y para disminuir el riesgo de que se dé una diseminación sistémica. En cuanto a los pacientes que tienen síntomas atípicos o los inmunodeprimidos, aquí el tratamiento antibiótico es muy importante y por lo general se administran acitromicina, 1 gramo vía oral cada día, doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas, rifampicina, 300 miligramos vía oral cada 12 horas. Esto va a depender de acuerdo a cómo evolucione la enfermedad, va a tener una duración de 2 a 4 semanas. Y en los pacientes que tengan recaídas deben recibir tratamientos de 4 a 6 semanas. También es importante que si un ganglio linfático está fluctuante, la aspiración con una aguja va también a aliviar el dolor. Bien, entonces ustedes miren, tenemos ahí algunas recomendaciones sobre el tratamiento. Generalmente, pues, se considera de que no es necesario un tratamiento antibiótico, pero vemos de que es preferible que más bien administremos un tratamiento para evitar pues la diseminación y que tengamos esas manifestaciones atípicas. ¿Qué es lo que se recomienda o qué es lo que se prescribe? Acitromicina. 1 gramo oral cada día por 3 días. Ustedes verán cuál es la característica del cuadro clínico, cómo son esos ganglios, y entonces, pues, si las lesiones en la piel también son extensas, entonces podremos incluso prolongar un poco el tratamiento hasta que se cierre por completo. Y en cambio, cuando ya son lesiones sistémicas, pues ahí sí vamos a tener que dar un tratamiento igual con acitromicina, doxiciclina o rifampicina, pero aquí ya el tiempo en el que nosotros vamos a administrar el antibiótico va a ser mucho más largo, pues vamos a hablar por lo menos de unos 2 meses, unas 8 semanas, si es que ya la situación se ha vuelto compleja como vimos en esas láminas. Entonces, miren, aparentemente esta es una lesión que no tiene mayor trascendencia. Sin embargo, si es que la carga bacteriana ha sido importante y nuestra respuesta inmune no es lo suficientemente fuerte como para detener la infección, podemos generarnos un problema ya mucho más severo. Las personas pues simplemente aducen que me mordió el gato, me aruñó el gato y ahí queda el asunto.
como vieron ustedes, como que se cierra y no se cierra. De pronto me pongo alguna pomada, alguna cosa y termina por cicatrizarse. Pero el problema es que cuando ya hay ganglios, eso indica que la infección empieza a tomar sangre y la bacteriemia pues nos puede complicar muchísimo. Bueno, vamos adelante, veamos un caso clínico. En nuestro caso clínico tenemos un paciente masculino de 32 años de edad, residente en la ciudad de Quito, que ingresó por emergencias del Hospital de las Fuerzas Armadas, debido a la presencia de un tumor de mediano tamaño de 4 días de evolución, doloroso a la palpación y localizado en la zona axilar derecha. Además, refirió malestar general, cefalea y fiebre no cuantificada. En la exploración física a su ingreso reveló que su tensión arterial es de 110/80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 86 latidos por minuto y una temperatura de 37 grados centímetros. En el examen físico, las únicas anormalidades encontradas fueron 2 nódulos blandos, dolorosos y eritematosos de 5 y 3 centímetros de diámetro, respectivamente. Estos se hallaron en las regiones axilar y supraclavicular derechas, y además en el primer dedo de la mano derecha tenía una herida lineal que es no supurativa, de aproximadamente 5 milímetros de longitud, producto del arañazo hace 20 días de que le provocó su gato. Cambiar, por favor. A ver, Janina Valencia. Janina Valencia. Janina Valencia. Segunda vez que se nos escapa. Janet Abad. Sí, doctor. ¿Qué sabes de esta compañera? A ver, segunda vez que le tomo y no está aquí. Ah, No, no me ha dicho nada. o sea, viene, pasa la lista y se va. Es como que no está aquí, pues. A ver, Mary Guamán. Sí, doctor. Mary Guamán. Sí, doc. ¿Me escucha? A ver, ¿qué te llama la atención en este caso? ¿Cuáles, a tu criterio, son los argumentos de más alto peso? La cefalea, la fiebre y el malestar general. Pero eso no es de muy alto peso, pues. A ver, lee otra vez el caso que está puesto ahí. ¿Por qué viene el paciente a la consulta? Viene aquí en Quito, al Hospital Militar. Es una persona de 32 años. ¿Qué es lo que le molesta? ¿Por qué viene a la consulta? Debido a la presencia de un tumor de mediano tamaño de 4 días de evolución dolorosa a la palpación y localizado en la zona axilar derecha. A ver, entonces, ¿qué es lo más importante? Pues, ¿cuál sería el argumento de más alto peso? Es el tumor, los nódulos. Ajá. ¿Qué otra cosa encuentras ahí? También lo que está, la herida lineal que dice que no estaba supurativa en el pulgar de la mano derecha y también que convive con el gato. Al final. A ver, entonces aquí tenemos pues esta caracterización clínica. El paciente consulta porque le preocupa la aparición de una tumoración en la zona axilar derecha. Él no hace ninguna referencia a otra cosa, sino el dolor, el malestar, la fiebre y la tumoración. Cuando le hacemos el examen, pues encontramos que ahí hay 2 nódulos de 3 y 5 centímetros, es decir, ya son nódulos grandecitos que son dolorosos a la palpación. Y nos llama la atención que hay una herida en el dedo, en la mano derecha. Ok. A ver, siga, Adriana. ¿Quién estaba presentando? ¿Fátima o Adriana? Sí, doctor. Pásale, por favor.
Ya, entonces en nuestro motivo de consulta colocamos fiebre, malestar general y el tumor axilar doloroso. Además de esto, en los antecedentes personales vemos que tiene tabaquismo a razón de 3 cigarrillos al día desde los 18 años y nos comenta que convive con un gato de 6 meses de edad. En antecedentes familiares no refiere ningún antecedente. Siguiente. En la enfermedad actual, lo que ya describimos. Puedes pasarle, por favor. En los signos vitales, los signos vitales y las mediciones, la presión arterial de 110/80, frecuencia cardíaca 86, respiratoria 18, la temperatura 37 grados centígrados, un peso de 60 kilogramos y una talla de 1.67 metros. Con respecto al examen físico, los 2 nódulos blandos, dolorosos y eritematosos de 5 y 3 centímetros de diámetro en la región axilar y supraclavicular derecha, y la herida lineal que se le encontró en el dedo pulgar de la mano derecha, producto del arañazo de su gato hace 20 días. Siguiente. En cuanto a la determinación de argumentos, en los clínico-biológicos tenemos que es un paciente masculino de 32 años, la cefalea, la fiebre y el malestar general que presentó, la presencia de los 2 nódulos blandos, dolorosos y eritematosos y la herida lineal producto del arañazo de su gato. En los argumentos sociales está la convivencia con un gato de 6 meses de edad, los ambientales que residen en la ciudad de Quito, y en los institucionales no hay ningún argumento. Siguiente. En cuanto a la ponderación de nuestros argumentos, hemos decidido que los de alto peso son la presencia de los nódulos blandos, dolorosos y eritematosos en la región axilar, la presencia de la herida en la mano derecha y la convivencia con su gato. En cuanto a los de bajo peso, hemos decidido colocar la fiebre, la cefalea, el malestar general y su edad principalmente es de 32 años, ya que hay una mayor frecuencia en pacientes de menores de 40 años y en niños a que se presente este tipo de enfermedad debido a la convivencia con los gatos. En la débil hemos decidido poner la residencia en la ciudad de Quito. Entonces nos da una ponderación de enfermedad por arañazo de gato con un 65% de certeza diagnóstica. Siguiente. A ver, miren ustedes, estamos en ese porcentaje un poco más allá de la mitad, es decir, estamos con algo que sea probable, verosímil, más que todo por el antecedente de esa herida y la convivencia con el gato. Entonces planteamos como posible diagnóstico fiebre por arañazo de gato. Bien, entonces, ¿qué exámenes le solicitaríamos? A ver, espérate un ratito. A ver, vamos con John Calderón. ¿Qué exámenes le solicitaría? Bueno, en este caso, principalmente sería la titulación de anticuerpos para verificar la presencia de la bacteria y pues... ¿Cuáles? eh, ¿Cuál? La Genselai, la Ya, entonces eso dime. A ver, titulación de anticuerpos para... Bartonella Genselai. Eso, para Bartonella Genselai. ¿Qué otro examen? Y debido a que estamos dentro del hospital militar, habría la posibilidad de realizar también PCR, que me ayudaría también a confirmar, en este caso, a tener un 100% de certeza diagnóstica. Muy bien. Y eso. A ver, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué exámenes le han solicitado? Ya, entonces sí, como nuestro compañero lo mencionó, los exámenes que se pidieron para nuestro paciente es la titulación de anticuerpos de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G para Bartonella Genselai y RT-PCR en suero para Bartonella Genselai. Muy bien, aquí entonces no estamos pidiendo cultivo porque ya hemos visto que demora demasiado tiempo y entonces aquí lo que más interesa pues es darle una solución a este paciente en el menor tiempo posible. Veamos el resultado entonces. Ya, entonces en los resultados tenemos que en la anticuerpos, titulación de anticuerpos para Bartonella dio positivo con una inmunoglobulina M de 1
para 1,28 y hemoglobina G de 1 para 256. Y RT-PCR de igual manera dio positivo para Bartonella Henselae. A ver, lo que les estaba diciendo, ¿no? Cuando tenemos esas titulaciones, consideramos de que sobre 256, 1 sobre 256, es ya una confirmación de la afección. Si es que tenemos menos, estamos en un periodo de probabilidad, pero acá ya es evidente IgG, porque ya han transcurrido pues 3 semanas desde que se produjo el accidente y entonces estas son las inmunoglobulinas que están presentes. Y más que todo, pues con el PCR está establecida la presencia de este agente bacteriano. Entonces, ¿cuál sería su tratamiento? Ya, entonces tenemos en la nota médica el paciente masculino de 32 años de edad que acudió al hospital debido al tumor mediano de 4 días de evolución, dolorosa la palpación y localizado en la zona axilar derecha. Y que refirió ataque al estado general, cefalea, fiebre no cuantificada. Los signos vitales, frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, presión arterial de 110/80 milímetros de mercurio, temperatura de 37, el peso de 60 kilogramos y la talla de 1,67 metros. Se encuentra estable y de acuerdo a los argumentos analizados se determina que el diagnóstico presentivo es de enfermedad por arañazo de gato con el 65% de certeza diagnóstica. En la solicitud de exámenes se pidió titulación de PCR en suero para Bartonella Henselae. Y en la prescripción se le dio acitromicina de 1 gramo vía oral por 3 días. A ver, pero estás aquí un poco alterada en los tiempos, pues. Después de confirmar el diagnóstico damos el tratamiento, porque de lo contrario no tiene sentido el que le demos el tratamiento todavía con ese porcentaje de certeza que es un poco bajo. Entonces, la prescripción viene ya con los resultados y el diagnóstico definitivo. Entonces, eso tienes que modificarlo. Ah, ya, dos. Sí. Entonces, Ya. abajo dices, vuelves a escribir, pues la IgG está en 1,256, la IgM en 1,128 y el PCR positivo para... Ahí está, pues, ¿no? Diagnóstico definitivo. Allá, entonces, lo de arriba le quitas, pues, la prescripción. Ya, ya. Bueno, Tratamiento entonces, ambulatorio está muy bien, acitromicina B oral, 1 gramo por 3 días. 3 días. Perfecto. A ver, veamos la receta que le das al paciente. Ya, acitromicina de 1 gramo, una Esa es la presentación. tabletas. Acitromicina de 1 Ajá, gramo, ¿sí? sí. Ya. Se le da para tomar una tableta bioral diaria durante 3 días. Y solo eso, comprimidos. Pásale. ¿Y qué más? ¿Qué acciones epidemiológicas? ¿Qué decisiones Ya. epidemiológicas? Entonces, para el paciente tenemos que el paciente debe iniciar tratamiento veterinario con antibióticos para su gato. También que emplee tratamiento antipulgas, ya que como sabemos, este se da por medio de la picadura de las pulgas. Entonces también se le mencionó que debe evitar el juego brusco con los gatos y mantener las uñas de los gatos cortadas, especialmente en los gatos que son menores de 1 año. Y nuestro paciente tenía un gato de 6 meses. Y para las recomendaciones epidemiológicas generales es que se debe lavar con agua y jabón de forma rápida cualquier herida por arañazo. Se deben evitar los arañazos y mordeduras de gatos, como les mencioné, principalmente en los menores de 1 año. Se recomienda desparasitar periódicamente a los gatitos, eliminar las pulgas y otros ectoparásitos. En los pacientes inmunodeprimidos, aquellos con VIH deberán evitar el contacto con los gatos o perros. Y cortar las uñas de los gatos y lavarse las manos después de acariciar o manejar un gato. Ok, a ver, en este caso, pues, evidentemente hay que examinar a ese gato. Si ese es el que le produjo la infección por el juego, por el aruñazo, entonces ese gato está infectado, está con bartonelosis, entonces habrá que hacerle el tratamiento y si realmente, pues,
no tiene ninguna mejoría, tienen que deshacerse de ese gato, porque está, en cualquier momento vuelve a tener contacto de esa manera y otra vez tendremos la infección. No es que le deja inmunidad permanente. Cada vez que vaya a producirse un accidente, el paciente estará en riesgo de desarrollar un cuadro y ya no será tan simple como esta vez, sino que podría pasar ya a esas manifestaciones atípicas mucho más severas que nos habías indicado. Bueno, muy bien. Entonces, miren ustedes, estas son afecciones aquí en Quito. No es que son simplemente cuadros que no los vamos a ver nunca. Hace algún tiempo recibí yo la consulta de una médica rural que me llamó desde la provincia de Chimborazo para que le ayude con un cuadro muy similar a este. Y claro, no se acordó de que ahí tenía pues el diagnóstico ya con el antecedente del arañazo de gato, pero lo que más le preocupaba era la presentación lineal aquí en el tórax de ciertas tumoraciones y un poco de fiebre. Y claro, eso es lo que el paciente fue a consultarle en el subcentro de salud por esta situación de que tenía una cadena de ganglios en la parte media del tórax, en el lado derecho. Y eso pues le produjo una situación de angustia, pero se olvidaron del antecedente de la mordedura del gato. Y cuando me envió las fotografías pues de la lesión, la que vieron al comienzo de que no se cicatrizaba, pues esa era la que había en ese paciente. Entonces, muy fácil para decirle, pues esto es un cuadro de fiebre por arañazo de gato. Así que, bueno, en este caso el paciente decía que tenía que salir ya de ahí y entonces, pues, frente a la imposibilidad de hacerle un tratamiento, un diagnóstico de laboratorio, pues, podríamos tomar la decisión de darle un tratamiento antibiótico para que disminuya esa tumefacción de los ganglios y eliminemos el agente. Ok, bueno, entonces terminamos, pues, a ver, o tienen el otro caso también. Solo tienen uno. No, doctor, esta semana solo era este. Bueno, eso les pregunto, pues si tienen uno o dos casos. Solo este. La próxima semana será la de enfermedad del Chagas. No, ay, pero te pregunto ahora si tienen otro caso sobre lo que hemos visto. Ah, no sé, el grupo. A ver. Ah, no. No, doctor, Entonces, usted nos dijo que podía ser uno de los dos. eso les pregunto, pues sí, dime no nomás, pues no tengo otro caso, sino no me toca a mí. Es que pensé que decía del otro grupo, pero no, solo un caso nomás nos dijo que... Bueno, a ver, entonces chicos, tienen como tarea ustedes buscar un caso de enfermedad de Carrión para la próxima semana. Y el tema de la próxima semana es enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces vamos a ver Chagas agudo, Chagas crónico, y ahí sí me gustaría que presenten dos casos, uno sobre el Chagas agudo y otro sobre el Chagas crónico. A ver quiénes son los que les toca. Mera, Molina. A ver, Mejía, Mera, Molina y Pacha creo que son, ¿no? Sí. Entonces, dos. Cada uno, pues, se va a referir al Chagas agudo y otro al Chagas crónico y un caso de cada una de esas formas clínicas de presentación. Y revisen un caso de enfermedad de Carrión. Listos. Doctor, o sea, el caso de enfermedad de Carrión sería de subir a la plataforma, como siempre. O lo traeríamos en clase. O le traen para el día lunes a la tarde, pues lo vemos. Ah, y entonces el lunes quedaría que revisamos el caso que consultamos del día martes la exposición. Sí. Ya. Listos. Y a ver, dirle a su compañera Valencia que no se escape, pues, porque Ya está a la aquí. tercera va la vencida y fuera. Ya le doy por
por retirada. Doctor, buenas tardes. Discúlpeme, por favor, no haber podido responder antes. No fue intencional. Sí estaba aquí, solo que no podía prender el micrófono. Pero ya es segunda vez que hace eso en media clase, ¿no? Entonces tiene que estar presente porque así debe de prenderle el micrófono, de prender la señal e irse, pues eso no está bien. Entonces el próximo lunes, pues Janet, nos vemos para revisar el caso de enfermedad de Carrión. Y el día viernes nos veríamos con los casos de Chagas agudo y crónico. Hecho. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? Doctor, solo para confirmar bien, entonces este deber no le subimos a la plataforma, ¿o sí? No. Ya.